¿Qué tal? ¿Cómo están? He decidido hacer esta pequeña grabación porque es necesario explicar en qué consiste la reforma energética. Si bien es cierto que al día de hoy el pueblo se está levantando, el pueblo se está dando cuenta de la verdadera reforma neoliberal que el Ejecutivo Federal quiere implementar en México, es necesario disipar las dudas sobre la reforma energética. Compañeros y compañeras se me han acercado preguntándome en qué consiste. Es por eso que he decidido hacer esta grabación. Trataré de abordar los puntos medulares de la reforma para que quede bien en claro en qué consiste esta reforma. Trataré igualmente de sintetizar lo más que se pueda este tema, porque da para largo y nos podríamos pasar días y días enteros analizando este tema. Es por eso que voy a tratar de sintetizar. Hablaremos un poco de historia porque para entender el presente es necesario analizar el pasado y entender la cuestión petrolera de hoy en día. Miren, para quien no sabe o se le olvida, las compañías petroleras transnacionales ya estuvieron en México saqueando nuestro petróleo. De finales del siglo XIX hasta 1938, que se da la expropiación petrolera, ya estuvieron saqueando y explotando nuestro petróleo. El gobierno del general Díaz tenía una política de buena vecindad. ¿Qué quiere decir esto? Que Díaz dio facilidades al capital extranjero para que viniera a México y con esto hubiera industrialización, hubiera empleo, hubiera crecimiento económico. A las compañías petroleras transnacionales igualmente les dio facilidades. No pagaban impuestos estas compañías petroleras transnacionales. Estuvieron saqueando nuestro petróleo, principalmente compañías estadounidenses y británicas en segundo lugar. Estaban la Petroleum Oil Company of New Jersey, la Huasteca Petroleum Company, el Águila, entre otras tantas. Llega la Constitución del 17, es un parteaguas en materia petrolera, específicamente el artículo 27 constitucional. Los constituyentes en Querétaro decretaron en el artículo 27 constitucional que el petróleo regresaba a manos de la nación. El Estado detentaba ahora el petróleo. Es necesario aclarar que anterior a la Constitución del 17, cualquier superficiario que detentara la tierra podía explotar todas esas chapopoteras y esos yacimientos de petróleo. Obviamente México no contaba con el conocimiento, ni mucho menos con la tecnología para llevar a cabo estas tareas. A pesar de que en el artículo 27 constitucional se deja plasmado que el Estado ejerce la rectoría sobre los recursos del subsuelo, a pesar de esto, las compañías petroleras transnacionales se negaron a aceptar la Constitución del 17, específicamente el artículo 27 constitucional, y dijeron que era un artículo espurio, que era una constitución espuria, que el petróleo era de ellas y que no aceptaban. En 1923, Estados Unidos doblega a Obregón. Obregón, que era un tipo firme, era un tipo fuerte, pues Estados Unidos lo doblegó, obligándolo a firmar los tratados de Bucareli. ¿Qué decían los tratados de Bucareli? Entre otras cosas, los tratados de Bucareli establecían que el artículo 27 constitucional no se iba a aplicar de manera retroactiva, o sea, que estas compañías petroleras transnacionales podían seguir explotando nuestro petróleo, podían seguir llevando esas jugosas ganancias a sus países, porque todo iba a sus países, no se quedaba aquí. Tan es así que de 1920 a 1922, México ocupó el segundo lugar en el ranking mundial en materia petrolera, el segundo lugar. Estas compañías eran tremendamente voraces. Llega 1938.
haré una pequeña digresión. Como dije, voy a tratar de abreviar bastante este tema y voy a ir a los puntos medulares. Cierro la digresión. Llega 1938, con ello la expropiación. Se deriva de un conflicto obrero-patronal en el que los trabajadores petroleros mexicanos demandan un aumento salarial. Las compañías petroleras transnacionales se niegan a dar ese aumento, tan es así que tiene que intervenir la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y decreta procedente el aumento salarial. Las compañías petroleras transnacionales se negaron rotundamente a dar ese aumento salarial y dijeron que era confiscatorio. Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no eran una pandilla de canallas como lo son ahora, y dice que procede el aumento salarial a los trabajadores petroleros mexicanos. Y las compañías petroleras transnacionales dijeron, no damos el aumento, el petróleo es de nosotros. Intervino el presidente Cárdenas, un hombre patriota, un hombre con el corazón en su lugar, un hombre nacionalista. Se reúne con los representantes de las compañías petroleras transnacionales en su despacho y estos cínicos, que aparte eran clasistas y racistas porque llamaban monos a los trabajadores petroleros mexicanos, en ese despacho del presidente Cárdenas se burlan en su cara. Acabo de terminar de leer un libro donde menciona esto que les estoy comentando. Déjenme ver si lo tengo por acá. Lo estaba terminando de leer. Creo que está fuerte. Aquí está. Harvey O'Connor, El Imperio del Petróleo. Les voy a leer un pequeño fragmento. México, faro de esperanza. En 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas cortó el nudo que había enredado durante una generación la política y la economía del país, fue denunciado por los reaccionarios de uno y otro lado de la frontera como comunista, o en el mejor de los casos, como un cándido visionario que conocía muy poco de la dura realidad. En abierta pugna con un aumento de salarios, las poderosas compañías habían desafiado al Sindicato de Trabajadores Petroleros, a una Junta Federal de Arbitraje y a la Corte Suprema de la Nación. Insultaron luego a Cárdenas en su propia cara, creyendo que se echaría atrás en el último momento. ¿Qué otra alternativa le quedaba? El gobierno no había planeado la nacionalización y carecía de elementos para hacerse cargo de la industria. Ciertamente, en esas condiciones, la nacionalización fue el acto final desesperado de un país que luchaba por preservar su dignidad e independencia frente a los amos del centro Rockefeller. Harvey O'Connor, El Imperio del Petróleo. Difícil de conseguir, pero no imposible. Este es el tamaño de la voracidad de estas compañías petroleras transnacionales. Después de la expropiación petrolera, generaron un tremendo bloqueo económico a México, sacaron todos sus capitales, amenazaron con invasiones militares a México y a pesar de eso, el general Cárdenas, con el corazón en su lugar, logró, en conjunto con los trabajadores petroleros mexicanos, sacar la industria petrolera adelante para convertirla en palanca del desarrollo nacional. Las compañías petroleras transnacionales incluso se llevaron a sus técnicos, a todo su personal calificado, para que Pemex se viera obligado a, específicamente el presidente Cárdenas, a pedirles que regresaran, pero no fue así. Hubo una época de industrialización, de crecimiento económico en México porque se utilizó a Pemex como palanca del desarrollo nacional. Fue de 1938 a 1982. ¿Por qué en 1982 se frena este proceso? Fácil y sencillo. En 1982 llega la política económica neoliberal a México y a toda América Latina, ordenada desde el Consenso de Washington. De 1982 hasta la fecha,
venimos sintiendo los estragos de este modelo económico fallido que ha provocado más hambre, más miseria, más desesperanza, más desigualdad social, más injusticias, más inseguridad, bajo poder adquisitivo del peso, entre otras cosas. Si este modelo económico neoliberal hubiera funcionado, actualmente México estaría en una época de bonanza. Pasaré a la cuestión técnica de Pemex. Pemex extrae al día 2.5 millones de barriles de petróleo. Extraer un barril de petróleo le cuesta a Pemex $10. Se vende en el mercado a $100. Hay un 90% de ganancias. Este 90% de ganancias es por lo que vienen las compañías petroleras internacionales. Es la renta petrolera que vienen esas almas bienhechoras, como dice Noroña, a salvar nuestro país. Vienen por esos intereses económicos. Es fácil y sencillo. Entonces, extraer un barril de petróleo le cuesta $10, se venden $100. Pemex extrae al día 2.5 millones de barriles de petróleo por 365 días al año sin parar. Y dicen que Pemex no tiene dinero. Dicen que Pemex está quebrado. ¿Cómo va a ser posible? Hagan la cuenta y verán el dineral que Pemex gana a través de los millones de barriles diarios que extrae. Este gobierno dice que quiere maximizar la renta petrolera. Ya está saliendo en sus spots para tratar de convencer a la opinión pública, porque están en un estado de debilidad total en donde el pueblo ya no les cree nada. Tienen que sacar sus spots con mentiras y mentiras. Dicen que Cuba se asoció con las compañías petroleras transnacionales. Obviamente, porque Cuba tiene un bloqueo económico tremendo de 50 años. Es necesario para Cuba asociarse con las compañías petroleras transnacionales porque carece de toda esa tecnología. Es obvio que se tiene que asociar. Dicen que quieren hacer con la reforma energética a Pemex una empresa de primer mundo. Pemex es una empresa de primer mundo sin asociarse con estas compañías petroleras transnacionales. Pemex, ese Pemex quebrado que ellos dicen, ocupa el lugar número 36 en el ranking mundial de las 500 empresas más poderosas. Lugar número 36. Pemex ocupa el lugar 13º en toda América. Ocupa el segundo lugar en América Latina, por debajo de PDVSA de Venezuela, y el primerísimo lugar en México. Ni siquiera todas las empresas de México pueden superar a Pemex. Pemex es la empresa número 1 en México. Pemex tuvo ventas el año pasado 160 millones de dólares. Pemex tuvo en ganancias 69.600 millones de dólares, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le quitó a Pemex 69.400 millones de dólares. Y a pesar de esto, con 200 millones de dólares, Pemex extrae al día 2.5 millones de barriles de petróleo diarios. Pemex es un gigante. Pemex es un monstruo. Pemex tiene los costos más bajos de operación de todas las petroleras del mundo. Pemex es el tercer exportador de crudo a Estados Unidos, solo por debajo de Arabia Saudita y de Canadá. Como ven, estos datos los pueden consultar en el documento oficial que elaboró el ITAM y que está circulando en las redes, que, como ya lo dije, el doctor Alfredo Jalife, Gerardo Fernández Noroña y últimamente Andrés Manuel López Obrador dieron a conocer. Traigo aquí unas notas porque no quiero dejar que se quede ningún dato al aire. Quiero que quede claro bien, porque son tantas cosas que es a veces imposible acordarse de todo, y ahorita que les estaba dando estos datos,
quisiera que quedara bien claro. Ya les dije de los 2.5 millones de barriles. Miren, dicen que esta reforma trae contratos de utilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a repartir las ganancias las compañías transnacionales con Pemex. En Kazajstán, allá en el Medio Oriente, Kazajstán tiene contratos de utilidad compartida con las compañías petroleras transnacionales. ¿Saben con cuánto porcentaje se quedan las transnacionales del petróleo? Con el 98%, y le dejan a Kazajstán únicamente el 2%. Ahí está la voracidad de estas empresas. Ahí están esos contratos de utilidad compartida, y a pesar de esto quieren que venga a México. Como ya lo dije, 126.600 millones de dólares obtuvo Pemex en ventas el año pasado, 69.600 millones de dólares en ganancias. Son datos duros. Imagínense, 126.600 millones de dólares en ventas el año pasado. Es verdaderamente un monstruo Pemex. Es necesario también aclarar, en ese documento hay un indicador financiero que se llama EBITDA, EBITDA. ¿Qué quiere decir esto? Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Bueno, pues ese indicador financiero pone a Pemex por encima de todas esas compañías petroleras transnacionales. Es demoledor. Pemex es un gigante. Pasaré a responder la pregunta que toda la vida me han hecho, y obviamente en estos días sigue esta duda. Dicen que Pemex es de los mexicanos, y hay gente que dice: a mí Pemex no me ha dado nada, a mí Pemex no me ha regalado gasolina, a mí no me han dado dinero que venga de Pemex. Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional. No hay ninguna empresa que aporte el 40% del presupuesto nacional, ninguna. El 40% del presupuesto con el que se construye un hospital viene de Pemex. El 40% del presupuesto con el que se construye una escuela pública viene de Pemex. El 40% de los salarios de los médicos viene de Pemex. El 40% del salario de los maestros viene de Pemex. El 40% de los salarios de los funcionarios públicos viene de Pemex. El 40% de los programas sociales viene de Pemex. El 40% de la obra pública viene de Pemex. El 40% de las carreteras viene de Pemex. El 40% del alumbrado público viene de Pemex. El 40% de las banquetas viene de Pemex. El 40% del bacheo viene de Pemex. El 40% del presupuesto federal, estatal y municipal viene de Pemex. Y a pesar de que Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional, hay hambre, hay miseria, hay desesperanza, hay inseguridad, hay desabasto de medicinas, las carreteras están deshechas, los pavimentos totalmente destrozados, a pesar de que Pemex aporta el 40%. Imagínense cuando se asocien con esas compañías petroleras transnacionales, no van a aportar al fisco ese 40% y se va a generar un gran boquete fiscal, va a haber una recesión económica, y ¿quién cree que va a cubrir ese boquete fiscal? ¿Quieren que les diga quién va a cubrir ese boquete fiscal? Cuando se peinen en las mañanas, se van a dar cuenta quién es el que va a cubrir ese boquete fiscal. Porque ya viene, después de esta reforma, son canallas, es cuestión de lógica, viene la reforma fiscal. ¿Qué quiere decir esto? IVA en alimentos, medicinas, libros, transporte y colegiaturas, del 16 al 19%, y si nos dejamos, nos lo andan subiendo hasta el 22%. De este tamaño son estos gobiernos neoliberales. Uno no nada más está en contra porque sí, uno no nada más está de necio porque quiere llamar la atención, porque está inconforme sin causa, no. Si este modelo económico que está instaurado desde el 82 trajera bonanzas para nuestro país,
Miren, en lo personal, y muchos compañeros de lucha, estaríamos a favor, estaríamos abonando a este modelo económico, pero desgraciadamente es un modelo fallido, que bastantes personas de abajo defienden. Es verdaderamente algo, un acto tremendamente de ignorancia, defender un modelo que te está afectando totalmente. Pero sigamos con la cuestión petrolera. Miren, explicaré un poco sobre, es necesario e indispensable conocer la cuestión técnica de Pemex, pero más importante es conocer la cuestión en materia geopolítica, en la cuestión geoestratégica. El mejor analista de la geopolítica en México, pues como todos conocen, es el doctor Alfredo Jalife. Maneja algunos datos bastante interesantes. El doctor Alfredo Jalife dice que se corre un peligro de bursatilización si se asocia con las compañías petroleras transnacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a comprar acciones en la bolsa el tortero de la esquina, el taquero de la esquina, el que tiene la tiendita en la esquina. No, los que verdaderamente van a estar ahí en la bolsa de valores y todo esto, pues es el gran capital, es Slim, Azcárraga, Claudia X González y el gran capital extranjero. Se corre un peligro de bursatilización precisamente porque se privatizó la banca. El 92% de la banca está en manos privadas, nacionales y extranjeras. A diferencia de otros países, el doctor Alfredo Jalife lo deja en claro. Se habla de que Brasil se asoció con las transnacionales, se habla de PetroChina, se habla de otros países. La única diferencia es de que México y peligro, es de que México no cuenta con una banca estatal y se corre el peligro de bursatilización. Otra cosa interesante es la interconectividad bidireccional del petróleo-gas con los grandes bancos anglosajones transnacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los miembros de los consejos de administración de las compañías petroleras transnacionales son las mismas personas que están en esos bancos anglosajones y obviamente es el interés económico el que viene y está en juego en materia petrolera y obviamente apuestan a la privatización de la renta petrolera e incluso están grandes familias multimillonarias ya de antaño interesadas en que se privatice la renta petrolera, como son la famosa familia de los Rothschild, obviamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Estados Unidos, Woodrow Wilson Center, Condi Rice y obviamente la oligarquía mexicana. Es claro y es normal que el gran capital nacional y extranjero esté interesado en la privatización de la renta petrolera porque están defendiendo sus intereses. Y en ese sentido, ¿por qué nosotros, los de abajo, no vamos a defender nuestros intereses y, en este caso, a nuestra querida patria? Y como decía Juárez, la patria es como la madre. Entre venderla y defenderla no hay término medio digno. Ese gran liberal que fue Juárez. Vamos, desde los eufemismos que utilizan estos canallas, utilizan modernizar, desincorporar, dicen que no privatizaron el complejo petroquímico de Pajaritos, dicen que lo desincorporaron. Entonces, como dice Noroña, Santana no vendió la mitad del país, simplemente lo desincorporó. Es verdaderamente palabras que juegan con ellas. Y si nos vamos, el doctor Alfredo Jalife desmenuza punto por punto la reforma y se la tira. Tan es así que nadie, ni el mismo Luis Videgaray, ha querido debatir con el doctor Alfredo Jalife porque saben que los hacemos papilla, saben que no nos duran ni siquiera un round.
Vamos, empezando por la palabra modernizar. ¿Qué quiere modernizar? Ahí podemos consultar el diccionario de la Real Academia Española o el diccionario Oxford, en donde dice que modernizar es lo que está en boga, lo que es actual. Y lo que es actual no es la privatización, es la reestatización y es la renacionalización. Hay un libro que el doctor Alfredo Jalife comenta, que eso se llama Las Siete Hermanas, refiriéndose a estas 7 grandes compañías anglosajones petroleras transnacionales. Se llama Las Siete Hermanas de Anthony Sampson. Un compañero mío tiene ese libro, desgraciadamente yo no lo tengo, pero está en las redes, está en internet, están fragmentos del libro, en donde es muy interesante la cuestión geopolítica. Anteriormente, las antiguas 7 hermanas anglosajonas detentaban el 90% de las reservas mundiales de crudo, el 90%, y las empresas estatales petroleras únicamente el 10%. Ahora se revierte totalmente todo. Las nuevas 7 hermanas, que ya no son las antiguas 7 hermanas anglosajonas, las nuevas 7 hermanas, bueno, ahora las empresas petroleras estatales detentan el 90% de las reservas mundiales de crudo, mientras las transnacionales detentan únicamente el 10%. Es por eso su voracidad y de que quieren de nuevo aborazar y quedarse con la tajada grande del pastel. Porque hay que recordar que el que domina el petróleo y el agua domina el mundo. Es por eso la política expansionista de Estados Unidos, es por eso las guerras que genera el Medio Oriente, precisamente porque quiere tener el dominio sobre el petróleo. Es bastante amplio este tema y es por eso que, como ya les dije, quiero resumir, aunque me va a ser imposible, son tantos temas que no quisiera dejar ninguno en el aire. Mire, existe Pemex Internacional. ¿Qué es Pemex Internacional? Es el organismo que maneja toda la cuestión económica extranjera a Pemex, es la que le maneja a Pemex todo, pero resulta que es privada porque es una SADCB, es PMISADCB. Pues este holding dentro de Pemex no rinde cuentas a nadie. La geóloga, un personaje, Norma, hija de Valentín Campa, Fernanda Campa, en la reunión nacional de ánimo, Asamblea Nacional por la Independencia de México, que tuvimos en el Hotel Hilton, explicó claramente este engendro, como Fernanda Campa le llama a este holding que está dentro de Pemex, que no le rinde cuentas a nadie sobre el comercio internacional de Pemex. Pues bien, espero que quede un poco más claro en qué consiste esta reforma neoliberal que nos va a afectar a todos los mexicanos y que hay que asumir lo que nos toca a cada quien, porque siempre nos preguntamos que si el otro lo va a hacer, que para qué lo hago yo, para qué nos movilizamos, para qué salimos a las calles a defender a nuestra querida patria, porque miren, ya se viene el 15 de septiembre, van a ver las plazas públicas de todo el país llenas de gente con su banderita, con su silbato, festejando a esos revoltosos como el cura Hidalgo. Ahí van a estar festejando esos revoltosos, a Madero, a los Flores Magón, van a estar festejando el 15 de septiembre, el 20 de noviembre, y se cree la gente muy nacionalista, muy patriota. Bueno, pues hay que demostrarlo, carajo. Ahora es cuando debemos de demostrar lo nacionalistas y lo patriotas que somos. Por eso espero y se tomen su papel de ciudadano en serio. No importa que pertenezcan a cualquier partido político, en esta lucha caben todos. En esta lucha, como bien dice Noroña, caben petistas, caben perredistas,
caben del Movimiento Ciudadano, caben priistas del nacionalismo revolucionario, caben panistas patriotas, cabe gente sin partido. Aquí en esta lucha caben todos, porque aunque no lo crean, existen todavía abajo priistas del nacionalismo revolucionario, y va a parecer increíble, pero panistas patriotas y que están en contra de esta reforma, y que al menos en lo personal ya van dos, y que no son mis familiares, que van a ir a defender el petróleo, que conozco que van a ir a defender el petróleo. Entonces yo los invito el próximo domingo, 8 de septiembre, vamos todos al Zócalo de la Ciudad de México. Quien desee ir puede contactarme ahí por las redes sociales. Si tiene mi número de teléfono, nos ponemos de acuerdo, y si no, nos vemos el 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Esperemos que Andrés Manuel pues convoque a una acción posterior. Aún no sabemos qué es lo que va a plantear. Esperemos que sea en beneficio de nuestra querida patria. Y bien, les recomiendo leer otro libro que por aquí lo tengo. Acabamos de salir de la desobediencia civil que convocó Gerardo Fernández Noroña y la Dirección de Ánimo, Asamblea Nacional por la Independencia de México, en donde se propuso 2 días, 1 y 2 de septiembre, no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras, no hacer nada. Cuando me preguntas, ¿qué vas a hacer tú? Nada, parar todo para que todo se mueva. Al parecer, pues, no se dio con la suficiente fuerza pero vamos a insistir, porque si paramos todo y entramos en desobediencia civil absoluta y no hacemos nada, no se tiene que enfrentar con la policía, no tienes que ir a marchas, no tienes que ir a arriesgarte, no te asoleas, no gastas, no haces nada, te quedas en casa y no haces nada. Este librito, Desobediencia Civil, de Turo, con facilidad lo pueden conseguir en Gandhi. A veces está agotado, les cuesta aproximadamente 80 pesos. Es un ensayo crucial, fue un ensayo crucial para las acciones de desobediencia civil de Gandhi, Tolstoy, Emma Goldman, Martin Luther King y Rosa Parks, entre otros. Es un ensayo bastante bueno, un ensayo bastante polémico, que se lo recomiendo leer. Pues bien, quisiera antes de terminar mencionar rápido sobre la cuestión de la tecnología que hablan, que estas compañías petroleras transnacionales van a traer. ¿Saben cuál es su tecnología? Es una técnica que se llama fracking. Consiste en perforar en aguas profundas, meten una tubería a miles de metros abajo, inyectan grandes, pero millones y millones y millones y millones cantidades de agua mezclada con ácidos sumamente contaminantes y ecocidas que dañan todo el ecosistema, tanto marítimo como terrestre, porque una vez, miren, está la piedra, dentro de la piedra no existe comunicación, es como una esponja, no existe comunicación entre los hoyos, se encuentra el crudo y el famoso gas shell, esquisto o lutitas. Entonces bombardean la piedra con enormes cantidades de agua y ácidos, que al momento que perfora la piedra, brota todo el gas shell, esquisto, lutitas, y brota a la superficie junto con el crudo.